El pasado 4 de septiembre de 1995 pasará a la historia de Puerto Rico como el día en que Dios manifestó su gloria como nunca antes. Se celebraba frente al Capitolio la versión número 21 del Día de Clamor a Dios, pero al igual que otro 4 de septiembre, el de 1979, exactamente 15 años atrás, cuando el país se enfrentaba a la amenaza del huracán Federico, Puerto Rico hacía frente de nuevo a una amenaza tan grande como aquella. El huracán Luis, descrito como uno de los más grandes de este siglo, estaba a escasas 24 horas de nuestras costas si seguía el rumbo que traía derecho hacia el oeste desde hacía varios días. No obstante, el pueblo creyente respondió una vez más y a pesar de la cercanía del fenómeno atmosférico tan grande, decidió confiar primero en Dios y llenó nuevamente el escenario capitalino frente al Atlántico, de donde precisamente se anunciaba que venía el peligro con gran temor de parte de las autoridades. Y ciertamente había razón para temer lo peor, si Dios no intervenía con su mano milagrosa. La amenaza seguía latente, pero desde horas bien tempranas de la mañana los artistas cristianos, junto al pueblo allí reunido, ofrecieron lo mejor de sus talentos para alabar al Señor de todo corazón. A través de todo, mi confianza está puesta en Cristo, mi confianza está puesta en Dios. Cuán grande es Presento con mi canto, solución a su quebranto, Jesús de Nazaret. No pudo matarlo, Herodes Satán, no pudo vencerle, la tumba no pudo atarlo, ni destruirlo la muerte. Ahora se halla en las alturas, Dios lo alaba y lo engrandece, lo reconocen los ángeles, los santos lo adoran siempre. Levántate y resplandece, levántate y resplandece, levántate, pueblo de Dios. Levántate, cántalo conmigo. Ha llegado la ocasión y de la isla del encanto, donde vengo a presentarte las buenas de salvación. 1995 fue un año en el que el Ministerio de Clamor extendió su mano hacia los países de América Latina que han estado en desgracia, y desde allí nos visitó Josué Pérez, en representación de los hermanos cristianos de Chiapas, en México, quienes al igual que en la época de las barbaries de siglos pasados, están siendo asesinados en las montañas de aquel país por el solo hecho de profesar la fe cristiana. Muchas gracias, hermanos puertorriqueños, por esa ayuda tan especial que llegara a través del Ministerio Clamor, y ha sido algo significativo para los chiapanecos y especialmente para nuestros hermanos expulsados, que su delito es dejar de beber licor y dejar de participar en las fiestas paganas del pueblo, para que sean echados de sus casas, sus mujeres violadas y sus hijas también, y los padres de familia encarcelados y golpeados. Eso ha sido terrible. Y ahora la lucha de nuestros hermanos evangélicos indígenas no solamente es por el fanatismo religioso de nuestro país, sino también ahora el grupo armado zapatista, por no tomar las armas, nuestros hermanos son echados fuera. Testimonio tan fuerte y poderoso de un hermano cristiano que se le llevó una metralleta y le dijo: tú te unes con nosotros, y él dijo: no. Nosotros los evangélicos sabemos respetar a Dios y a nuestro prójimo. Y le dijeron: piénsalo, te damos 3 días. Y al tercer día llegaron y la metralleta estaba en el lugar donde la dejaron. ¿Sabe qué hicieron? Mataron a sus 2 hijos. Pero él siguió temiendo el nombre del Dios poderoso. Y hay que reconocer que aún la representación gubernamental de los distintos partidos políticos del país dieron muestras de su fe en Dios cuando se dirigieron a los presentes. Hoy, nuestro pueblo que vive una incertidumbre de un fenómeno natural, nos pone esto en actitud de humildad ante la voluntad de Dios y sobre todo la admiración grande ante este pueblo valiente
que se ha dado aquí cita hoy, que en vez de estar velando por su familia pequeña, ha venido a orar y a clamar a Dios por la familia grande puertorriqueña en momentos como este. Y de igual manera que ha ocurrido en años anteriores, estamos aquí con ustedes buscando esa unión con nuestro buen Dios. El Señor nos ha bendecido aquí en Puerto Rico. Nos ha dado un terruño precioso. Nos ha legado gente buena. Y nos ha legado un fervor cristiano hacia Él, que es el principio y el final de todo. El hombre de gobierno ha cumplido su deber. Hemos hecho lo que había que hacer. El hombre de ciencia determina que el peligro es inminente, que el peligro nos acecha, que el porciento de probabilidades de ser afectados es grande. Estamos ahora ante el hombre de Dios. Antes del mensaje de la tarde, el evangelista Gille Ávila se dirigió a los presentes con palabras de aliento y brindando confianza hacia el poder omnipotente del Creador. Lo que pasa es que el problema es que miramos la potencia de la tormenta Irma y ahora miramos un huracán. No mira el huracán, mira a Jesucristo y va a ver el huracán enano. El problema es que miramos la circunstancia y no al Dios que todo lo puede. En el mar de Galilea, aquel temporal terrible azotaba la barca y estaba a punto de hundirse y tragarse el mar a los discípulos. Y Jesús dormía, sonríe si se puede, en el cabezal del barco, la tormenta azotando, la barca a punto de hundirse y él durmiendo, porque él sabía que el Dios de él no permitía que la barca se hundiera y la tormenta pudiera hacer nada. Cuando se puso en pie, le dijo a los discípulos lo que el hermano Jorge Raque estaba diciendo aquí ahora: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y reprendió la tormenta y al instante desapareció. Y una vez terminada la intervención de Gille Ávila, el país entero, a través de una extensa cadena radial, escuchó con asombro la experiencia que acababa de tener el evangelista Jorge Raske. Mientras estaba ahí, tuve una visión. El Señor me trasladó en visión las profundidades bien lejos del mar donde está el huracán. Vi un fenómeno gigantesco. Era como una legión de millones de demonios envolviéndose con una cosa diabólica. Pero de momento vi un grupo enorme de ángeles que creaban un muro de protección y los dirigía Shandalabasorra Kabasaya, un ángel de mayor jerarquía, un arcángel con su espada de guerra de autoridad desenvainada, y a una voz ordenaban: atrás, atrás, atrás. El huracán intentaba y intentaba, y hay una lucha ahora mismo entre las fuerzas de Dios y la fuerza de ese huracán. Los demonios instan el poder de ese huracán a destruir, porque aquí hay una base de operaciones espiritual, pero a la misma vez un escuadrón de ángeles unidos como un gran muro con un arcángel dicen: atrás, atrás, y la batalla está en pie ahora mismo. Y Rabakeman Sotalamahaya. Aquí en el Capitolio se está generando la batalla más grande en años por la seguridad de este pueblo, pero la Biblia dice: no con ejército y con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos en este día a proclamar la victoria en el nombre de Jesús, y al final de esta actividad vamos a proclamar la derrota de esos adversarios atmosféricos. Es importante que aún en hora de la tarde esté el pueblo aquí
porque mientras estamos aquí, estamos reforzando esa victoria, estamos diciéndole con los ángeles, atrás, atrás, atrás y atrás y hacia un lado, lejos, fuera de este lugar. Shelema Katalu Mahaya. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor. Luego de aquella visión tan especial, el pueblo adquirió mayor confianza ante el enemigo común y se produjo, como todos los años, el ya famoso grito de clamor. A su nombre. A su nombre. Levanta esa bandera, levanta socorro ahí. Levanta ese clamor ahí, alaba a Dios ahí. Alábalo. Un minuto entero de alabanza ahí. Mueve esos pañuelos en el aire. Mueve esas banderas. Mueve esas gorras. Muévelos ahí. Y una vez finalizado ese clamor masivo, Lasky comenzó su mensaje, el cual tuvo como base el versículo 1 del primer capítulo del libro de Jonás. Jonás era un profeta que algunos piensan que era desconocido, pero no era muy desconocido. Ni era muy famoso tampoco. Era un profeta de la región de Galilea. Nació cerca de Nazaret, el pueblo donde nació Cristo. Y nació en un pueblo llamado Hetfer, pueblo humilde, pequeño. Su ministerio estuvo durante el reinado de un rey llamado Jeroboam II. Aparte de la profecía sobre Nínive, su único otro trabajo fue predecir que Israel sería restaurada unas ciertas tierras a su reinado. Cuando Eliseo el profeta terminó su ministerio, empezó el ministerio de Jonás. Ahora, Jonás, el mismo Jesucristo lo menciona cuando habla en el Nuevo Testamento y compara su muerte y resurrección con los 3 días y 3 noches que Jonás estuvo en el vientre de un pez. Sí que Jonás es bastante famoso, que hasta Cristo tiene que hablar de Jonás. Pero a Jonás, por lo más que se le conoce, es porque fue el profeta que Dios envió a la capital de Nínive, a la capital de Asiria, Nínive. Los asirios gobernaron el mundo de aquel entonces por alrededor de 300 años. Desde el año 900 y pico hasta el 600 y pico antes de Cristo, los asirios por 300 años eran el terror de la humanidad de aquel entonces. Y no habían llegado todavía hasta Israel, hasta las 10 tribus, que era parte del rompimiento que había habido después que el reino se dividió, después de la muerte de Salomón. Y Jonás recibe un mensaje de Dios. Y el profeta Dios le habla y le dice: levántate y sal para Nínive, la capital de Asiria, y llévale este mensaje. Dile que en 40 días Nínive será destruido. Su pecado y su maldad ha llegado a mí, y yo me he cansado de lo que han hecho, de la maldad, los abusos que han cometido. Y yo, Jehová, te mando a decirle que yo los destruiré por completo. Yo permitiré su ruina. Pero algo pasa en el profeta. El profeta decide no ir. Y entonces compra un pasaje para un pueblo en las costas de España. Y Jonás decide irse para España, en vez de irse para Nínive, la capital de Asiria. Ahora ahí hay un gran dilema. ¿Por qué Jonás no quiso ir? ¿Por qué el profeta desobedeció a Dios? Y hay 2 razones aquí. Una es que algunos creen que Jonás tenía una especie de miedo de perder su título de profeta. Él sabía que Dios era bueno y misericordioso. Él sabía que Dios tiene misericordia aún del más malo. Dios no es como algunos predicadores de la actualidad
que mandan a todo el mundo para las pailas del infierno. Hay un Dios en el cielo que nos creó y nos ama como la niña de sus ojos, aunque es juez, y no puede excusar el pecado de la humanidad. Y como juez, Él tiene que ser severo con la violación del pecado. Pero como padre, Él amó tanto a Puerto Rico que dio a su Hijo unigénito para que todo puertorriqueño que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Jonás dijo: yo soy un profeta graduado, yo tengo título, yo no puedo perder mi credencial. Vamos a decir que Dios me manda ahora allí a Nínive y yo le digo que lo van a destruir en 40 días. Y después este Dios que yo sirvo dice: no lo va a destruir nada. No, yo tengo miedo de quedar mal. Yo tengo miedo de que mi credencial, mi reputación se pierda. Y algunos piensan que esa era la razón. Que esa era la razón de Jonás no querer ir a Nínive, porque tenía miedo de perder su reputación. Aquí habla de la responsabilidad que tienen que tener los líderes cristianos. Los líderes cristianos no tienen que pensar tanto en la opinión de lo que piensen los demás. Tenemos que pensar en qué piensa Dios de nosotros. Y a veces, por ese qué piensan los demás, se venden los principios éticos del cristianismo. Se abren iglesias para acomodar a la gente más corrupta sin cambio. Se le pasa la mano al pecado, o quizás se van a los extremos de predicar enseñanzas totalmente contrarias a la bendición y a la compasión de Dios. No, Señor, los hombres y mujeres que Dios ha responsabilizado en esta hora tienen que ser obedientes a lo que Dios diga. Jeremías predicó un mensaje durante el tiempo de Sedequías. En el tiempo más luego de Jeremías, la nación se encontraba corrupta y perdida. Hechicería, brujería, idolatría, paganismo, incesto, toda clase de pecado e inmoralidad. Y Dios mandó a Jeremías y le dijo: ponte fuerte como bronce y dile al pueblo su pecado. Y Jeremías se paraba en las calles y decía: viene la destrucción. Y el gobernante llamó al palacio a Jeremías, el rey. Dijo: mira, por aquí dicen que debemos irnos huyendo y refugiarnos en Egipto, porque los babilónicos vienen. Y Jeremías le dice: tus profetas te hablan mal, no te queda más alternativa, ríndete o serás destruido. Y vinieron los falsos profetas y acusaron al profeta Jeremías de traidor, de vendepatria, porque aquellos se arroparon con el manto del patriotismo. Aquellos profetas se arroparon con el manto del patriotismo y dijeron: no, este es un vendepatria, este es un traidor. En Puerto Rico, en la hora que vivimos, hay un grupo de profetas de Sedequías que se visten también del manto de patriotismo y nos dicen a los evangélicos que tenemos que meternos en cosas que no nos incumben y que tenemos que meternos bajo las ruedas de tractores y crear una situación de desafío violento. Y no entenderán estos falsos profetas que nosotros estamos dispuestos a morir y a ir presos, pero no por causas políticas. Nosotros vamos presos y morimos cuando hay que defender la iglesia y los principios éticos del cristianismo. Si los políticos se quieren acostar bajo los camiones, que lo hagan, eso yo se lo respeto y no los estoy censurando en el día de hoy. Pero que vengan unos pseudo profetas a decirnos que bajo el manto del patriotismo y el manto de la prédica del evangelio mal interpretado tenemos que lanzarnos a crear un caos. No lo haremos, no lo haremos. Nosotros levantaremos la bandera de la unción de la palabra, porque este país no necesita sino más poder de Dios ante la desintegración de la familia, ante la droga y ante el caos que hay en este pueblo. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? ¡A su nombre! Hay que tener cuidado a estas voces que quieren hablar a nombre de un pueblo que no representan. La iglesia vive momentos difíciles y tenemos que unirnos para rescatar este pueblo de manos de los narcotraficantes,
de manos del insecto, de manos de la violación, de manos de la violencia, de manos del alcohol, de manos de los hogares destruidos, de los demonios. Tenemos que buscar un avivamiento que estremezca los fundamentos de la familia puertorriqueña como nunca antes. Y no podemos dejarnos arrastrar por diferencias políticas. Estamos a un año de las elecciones. Y qué lindo se ha visto esta plataforma con las primeras figuras de todos los partidos aquí invocando el nombre del Señor. Podemos tener criterios, pero tenemos que amarnos, y los fundamentos del Evangelio van por encima de todo criterio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero por otro lado, Jonás, algunos dicen que sabiendo que eran tan malos los asirios, que eran bien malos, imagínense que eran malos, que cuando por donde pasaban no dejaban a nadie vivo, y luego si alguien quedaba vivo le metían la mano en la boca y les arrancaban la lengua, y si otros quedaban vivos ponían 4 estacas en la tierra y con una navaja bien afilada lo degollaban, sacaban el pellejo del cuerpo entero y los colgaban en los muros de la ciudad para que la gente tuviera miedo. El miedo ha sido la táctica siempre del diablo. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino el espíritu de amor y de compasión. El miedo no es de Dios. Hoy en Puerto Rico hay un espíritu de miedo. El miedo no es de Dios. El enemigo ha usado el miedo siempre para crear caos, confusión y tortura mental. El miedo paraliza. El miedo derrota, el miedo arrodilla a uno, el miedo lo entenebrece, el miedo crea pánico. Se puede preparar uno para un huracán, se puede preparar para un terremoto, se puede preparar para la guerra, para lo que sea, pero no con miedo. El miedo destruye, el miedo arruina, el miedo trae desesperación. No os he dado el espíritu de temor. El pueblo que hoy se levanta frente a esta escalinata norte ha demostrado que hay un pueblo que no tiene miedo, no tiene pánico, no tiene terror. Confía en el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado infundirán aliento. No dejen que el pánico se cautive sus corazones. Hoy, quizás de 4:30 a 5 saldremos de aquí, confiados en que Dios hará su voluntad. Iremos con calma a nuestras casas y no temeremos de nada. Si tenemos que tomar alguna precaución, la tomamos. Pero confiados que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti, dice palabra de Dios, no llegará. Más confiados que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dígalo conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y repita conmigo esta palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por la senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dígalo bien duro conmigo: no temeré mal alguno. Dígalo otra vez: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
momento preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, qué lindo este pueblo que no tiene miedo. Los que no tienen miedo ven sus gigantes derrotados. Los que no tienen miedo ven los muros caer. Los que no tienen miedo ven las tormentas disipar. Los que no tienen miedo caminan sobre las aguas tormentosas de su vida y no son derrotados. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Ahora pasa algo. Jonás se montó en un barco, pero no iba para Nínive. Iba para Tarsis, se fue para España. Parece que le hicieron un tour barato para allá. Sacó su pasaje. Quería ver España. Ole, hombre. No sabía yo que este hombre iba para España, ¿eh? Y Jonás decidió ir a ver los gallegos allá. Y después que zarpó de Jope, un pequeño puerto en el mar Mediterráneo, donde yo he estado muchas veces, sale por allí, cerquita de Tel Aviv, cerquitita de Tel Aviv, se monta en el barco y sale hacia España. Pero al rato de estar viajando, una tormenta agarra el barco y el barco parece que se va a hundir, y Jonás calladito. Y los marineros, que eran supersticiosos, empiezan a decir: aquí tiene que haber algo que anda mal, pues este barco se está hundiendo, aquí hay algo que anda mal. Y Jonás calladito, pero cuando la cosa se puso fuerte, él dijo: yo soy que estoy fuera de la voluntad de Dios, que estoy huyendo de la presencia de Jehová. Si me tiran por el barco para afuera, se arregla el problema. Hay veces que hay que tirar a unos cuantos por el barco para afuera para que se arreglen las cosas. Shamalaha Basayama. Óigalo bien claro. Hay veces, hermanos, que hay que ver quiénes son los amigos de nuestros hijos. Y si hay una amiga, un amigo que está haciendo daño, echarlo por el barco para afuera. Si tú eres un pastor, tiene que ver si en la iglesia hay un infiltrado corrompiendo la iglesia y hablarle, y si no, echarlo por el barco para afuera, para que no se hunda la embarcación. Si tú eres un líder en el pueblo, tú mira tu gobierno de arriba abajo, si eres alcalde, si eres legislador, si eres gobernador, mira de arriba abajo en tu barca. Puede ser que vaya en la barca de una alcaldía, de una legislatura, en una gobernación, y mira a ver quién está ahí causando la tormenta. Y por más que lo quiera, por más que lo ame, si está haciendo hundir el barco, fuera. Échalo por la borda para afuera, porque es mejor que se pierda uno que se pierda el barco con todo el mundo adentro. Y asoja más. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y Jonás: écheme fuera. Y los mayores: no queremos, mío, no queremos. No. Echaron a Jonás fuera. El mar embravecido. Una vez echaron a Jonás. Calma. Ajá. Vamos a ver dónde están los que están dando el bailecito de ese hoy. Porque ni con toro, ni con venado, ni con canoa se van a salvar. Hay que salvarse con la gloria de papá. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Vamos adelante. Mire bien. Pues tiraron a Jonás en un mar embravecido. Ese está tranquilito. Mire qué tranquilo está el mar, como nunca antes. Y la gente dice: se murió Jonás. Pero esta Biblia dice que hubo un milagro. Esta Biblia dice que hubo un milagro. Dice que un pez, que algunos piensan que era una ballena, yo hice un estudio sobre eso. Y estudié que los científicos han probado que sí, ciertas ballenas pueden tragarse más de un hombre.
Y encontraron el caso de un hombre que vivió varios días dentro de una ballena y sobrevivió. Pero vamos a irnos al milagro. La Biblia dice que una ballena, un pez, aunque no dice ballena, se supone que era un pez, se lo tragó. Y que por 3 días y 3 noches Jonás estuvo vivito allá adentro. Y dentro de la oscuridad del pez le dio chance a preguntar, ¿por qué estoy aquí? Durante la oscuridad del pez en el vientre dijo, papá, perdóname, yo reconozco mi pecado. Quizás de vez en cuando tiene que amenazarnos un huracán como este para que la familia de este país se reconozca a sí mismo y reconozca que somos ingratos y reconozca que Dios nos ha bendecido y nos hemos desviado de la verdad, nos hemos desviado de la moral, nos hemos desviado de la paz y estamos viviendo en la inmoralidad y la violencia. Pero hay un milagro. Un pez lo agarró. No se murió, no tenía salvavidas. No tenía salvavidas. Y entró dentro del pez. Un milagro. Y yo lo voy a decir más en este día. Para todos esos que se gradúan de los cementerios teológicos que hay en este país. Porque aquí hay seminarios teológicos y hay cementerios teológicos llenos de ateos, llenos de personas corruptas que no conocen sino la intelectualidad de teoría. Nosotros necesitamos seminarios llenos de la unción, no cementerios que producen sepultureros religiosos en este país. Pero para esos que se gradúen del cementerio teológico, no pueden creer esto. Pues yo voy a ir un poco más. Si esta Biblia me dijeran que Jonás se tragó la ballena, yo lo creo. Yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero ¿cómo Jonás se va a tragar? Pues Dios la hace pequeña y se la traga. Yo creo cualquier cosa que diga Dios que se puede hacer. Porque Lucas 1:37, dígalo conmigo. Ninguna cosa será imposible. ¿Para quién? ¿Para quién? Ninguna cosa será imposible. ¿Para quién? Para Dios todas las cosas son. Para Dios todas las cosas son. Para Dios todas las cosas son. Ahora, hay que creer en milagros. Y a veces cuando un fenómeno como Luis se acerca, o se acerca un Federico, o se acerca una guerra, entonces vamos evaluando nuestra insuficiencia. Cuando Moisés se paró frente al Sinaí, yo he estado hasta la cumbre del Sinaí a pie. Cuando Moisés se paró frente al Sinaí, él vio cuando los rayos caían y el fuego se movía. Y la nube del fuego de Dios estaba allí. ¿Y sabe lo que reconocía Moisés? Que él era insuficiente. El monte Sinaí, con la manifestación sobrenatural de Dios, habla de la potencia y la soberanía y la omnipotencia de Dios. Y el pequeñito hombre parado frente al Sinaí dice, hay cosas que el hombre no puede hacer. Hay gente que necesitan reconocer su insuficiencia. Hay veces que la mujer dice, ya no puedo más con el problema matrimonial. Hay veces que la persona dice, ya no puedo más con esta debilidad. Hay veces que la persona dice, ya no puedo más con este problema económico. Hay veces que la persona dice, Dios mío, ya no resisto más esta prueba. Señor, yo soy psicólogo, yo soy psiquiatra, yo soy abogado, yo soy médico, pero yo no puedo con este cáncer. Yo no puedo con esta úlcera, yo no puedo con este SIDA, yo no puedo con esta plaga, yo no puedo con este problema. Hay momentos cuando el individuo se enfrenta a cosas peores que ese huracán y dice, yo no puedo, soy insuficiente. Hay veces que los pueblos se enfrentan a problemas que no tienen solución inmediata y que solo Dios lo puede hacer. Y momentos como este hay que creer que nosotros no podemos hacer nada, pero hay un Dios que puede tomar cualquier huracán, desviarlo, hacerlo pedazos y enviarlo a las pailas del infierno y a las profundidades del mar. ¿Quién creen en milagros? ¿Cuántos creen en milagros aquí? Si tú eres católico o evangélico y dices que crees en la Biblia y no crees en milagros, entonces no creas nada. Porque este libro es un libro de milagros de fin a principio a fin. Aquí hay Cristo resucitando un muerto de 4 días, Lázaro. Un muerto que estaba podrido, que estaba ya a sus cantos de carne cayéndose. Y Cristo se paró frente al muerto y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó 4 días después de muerto. ¿Tú crees eso o es un embeleco que tú vas a la iglesia? No, yo lo creo. En la ciudad de Florencia, Caquetá,
Un padre iba para el cementerio a enterrar a su niño que venía de las selvas con el cadáver, y alguien le dijo: ahí hay Jorge Rasky predicando, y él trajo el cadáver y lo tiró al lado de la plataforma. Y cuando yo veo una cosa ahí vomitando y gritando, y la gente gritando, el muerto resucitó. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en milagros. Yo creo que Dios hace cosas grandes. Hace unos años fuimos a Ciudad Bolívar, Venezuela, y había un niño llamado Velázquez Rojas. Y este niño no tenía forma de caminar ni hablar, era un esqueleto vegetal. La ciencia médica lo desahució. Oramos. Hoy es un graduado de la Universidad de Venezuela. ¿Dios hace milagros o no los hace? Si le preguntáramos a muchos cancerosos sanos que hay aquí, si le preguntáramos a algunas víctimas del SIDA sanas que están aquí, si le preguntáramos a miles que están oyendo que han sido bendecidos por un milagro, ¿qué dirían? Creemos en milagros. Ahora el que levanta un muerto de 4 días no puede matar a un huracán. ¿Por qué tanto miedo? ¿Sabe por qué tiene miedo este pueblo? Parecen como los muchachitos que van a la escuela y como no se han preparado, cuando viene la maestra y le dice: hoy hay un examen. Oye, es la maestra que hay un examen, muerto del miedo. Lo que pasa es que han estado bailando mucho venado y mucho toro y mucho buey. Han estado bebiendo mucho Budweiser y mucho Seifer. Han estado en muchos virazones, han estado en mucha basura, han estado perdiendo el tiempo cuando debieran haber estado buscando a Dios, cuando debieran haber estado agarrados de Dios, perdieron el tiempo. Pero hay muchos evangélicos muertos del miedo también. Hay muchos evangélicos muertos del miedo. ¿Por qué? Porque le dieron el examen hoy. Hoy el maestro dijo: hay examen, allá afuera está. Allá está Luisito, allá afuera. ¿Estás preparado para coger el examen? ¿Estás preparado para creer en Dios? ¿Estás preparado para morir? ¿Estás preparado para vivir? ¿Estás preparado para demostrar tu fe? Yo no, pues bueno, papá. No, papá. Cuando yo fui a Chiapas y que lo dije a Josué, no, ¿dónde pedir? A donde estaban matando los evangélicos. ¿Es verdad o no es verdad? Casi tuvieron que pelear conmigo. Yo tengo una vida. Si muero aquí, me voy feliz. Yo arreglé mis cuentas. No soy un santo perfecto. La muerte no me aterroriza. Yo estoy preparado para morir, porque yo arreglé mis cuentas 35 años atrás y mantengo una contabilidad diaria. Y si mañana tengo que ir a pedirle perdón a esa niña que está ahí, le pido perdón. Pero cuando tengo que mantenerme en principio, aunque me eche a un pueblo entero, aunque me tenga que echar un gobierno y un ejército en contra, lo saben bien. Me paré en la capital de Chiapas y denuncié la injusticia, y vuelvo a hacerlo con la autoridad de Dios hasta que dejen nuestros hermanos quietos y libres en igualdad de derechos como todos los habitantes de México. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Tengo mi contabilidad al día. Pero hay algunos evangélicos que se han olvidado de lo que es su relación con Dios. Están negligentes, peleando unos con otros. Están destruidos, destruyendo a otros. Están incrédulos. Las horas que debieran usar para buscar a Dios, la usan en basura. Creyentes que pierden sus horas viendo basura en la televisión. Creyentes que pierden sus horas hablando basura. Creyentes que pierden sus horas en tonterías seculares. Medios de Dios que se han vuelto medios de entretenimiento. Por eso tienen miedo en el día de hoy. Porque si tuvieran su contabilidad al día de hoy, no le tenieran miedo. Que venga lo que quiera venir. Y si Dios tiene poder y quiere pararlo, Él lo para ahora mismo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Tienen miedo porque sus intereses están muchas veces en un evangelio materialista. Sus intereses están en cosas terrenales, sectarismo denominacional, filosofías terrenales. Pero cuando tu fe está en el Cristo de la gloria y tus ahorros están allá en la presencia del banco celestial, no te importa que se lleve la casa, que se lleve el terreno, que se lleve el carro. A Job le quitaron, el diablo le mató las hijas, le quitó la salud. Escuchen esto. Ese es un hombre con la contabilidad al día, sin miedo, creyendo en milagros. Y dice que murieron las hijas, perdió el negocio, le quitaron los cupones.
Le quitaron los cheques de alimentos. Se le fue a la quiebra el negocio, las caballos, las vacas, los camellos, todo lo perdió. Los amigos lo calumniaron, se le rebelaron. Y doña Jopa, la vieja de la casa, se le rebeló. Y cuando tenía sarna en el cuerpo, la vieja le dijo: ya tú apestas, tú no vales nada, acaba de morirte ya, Job. Y Job dijo: mire qué hombre de fe más grande. Perdió las hijas, perdió el dinero, perdió los amigos, perdió la salud, perdió la casa, perdió todo, perdió la mujer. Y lo último, cuando la mujer le dice: muérete ya, viejo, él le dice: tú has hablado como las mujeres fatuas y necias. Aunque Dios me matara, yo en él confiaré. Y dijo más. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mi Dios no está muerto. El tuyo puede estar muerto. ¿Dónde tiene el tuyo? En el bolsillo. ¿Dónde tiene el tuyo? Colgando del carro. ¿Dónde lo tiene? En un altar a Changó. Eso se lo lleva el huracán. Pero el alma mía está en las manos del Señor. Y Él ha dicho: los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. ¡Ay, Sabajacaba! Denle un aplauso, papá. Hay que tener fe. Hay que tener fe en Dios. El cielo, y dígalo conmigo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No pasará. No pasará. Cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hay que tener fe en Dios. Cuando se tiene fe en Dios como un grano de mostaza, le dice a este monte, dijo Cristo, todo digo yo, Cristo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: quítate de aquí, échate en la mar, y será hecho. Es un monte. Hace años nos paramos aquí, y como dijo Gillavi, era peor. Eran las 4:30 de la tarde, y me recuerdo como si fuera hoy, estaba haciendo un sol igualito a este. Y los pronósticos meteorológicos y las noticias: ¡ay, todo el mundo! Porque hay que exagerar. ¡Ay, se los va a llevar el huracán! Y aquí un pueblo como este, idéntico a este, parado aquí tranquilo, en fe, sin pánico, confiados en Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos tiene en su mano este día. Entonces, nos tomamos de la mano y ordenamos a Federico a ser destruido. El departamento meteorológico no puede ser más grande que Dios. Dijeron que venía a las 5. A las 5 se fue la gente de aquí y anunciaron: viene a las 9. La gente llegó a las 8 a la casa, tranquilo, en paz. A las 9 dijeron: hay algo raro que está pasando, el ojo no lo encontramos. ¿Qué va a hacer si Dios le dio un knockout? Un knockout. Ahí. ¡Clac! ¡Pa! ¡Pa! Este mejor que Tyson. El mejor boxeador está en el ring nuestro. No ha perdido una pelea. Óyelo bien allá arriba. A su nombre. Rompió el ojo. Le hinchó la cara. Le dio contra el mar. Me encontré con un periodista del viejo periódico El Mundo en la guerra del Salvador. Y estábamos los dos en el Sheraton. Me dijo: Rasky, yo lo conozco a usted. Usted es el hombre que con el pueblo y todos esos pastores oraron. Yo soy periodista, yo no soy nada de eso de ustedes. Y déjeme decirle, el que se llevó a Federico fue Dios, no fue más nadie. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que tener fe. La mujer que está desesperada, la madre que está desesperada. El sábado, un paramédico desesperado vino con lágrimas aquí. Mi hijo se está muriendo. Oramos con fe. Y el hombre salió nuevo de aquí. Al final, hubo un milagro aquí el sábado. Le ofrecimos 21 vidas al Señor que se reconciliaron en esta plataforma. Y cuando ya todo se había acabado, vino un muchachito así pequeñito. Mano Rasky, ¿qué me está pasando? Mírenme. Mis manitos están botando aceite hace horas.
Y verás cómo chorrea. Botando aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Símbolo del Espíritu Santo. Y yo le dije, ponme la mano en la cabeza, muchachito. Y el policía que está aquí, ponle la mano también. Y el nene botando aceite por montón ahí de la mano, poniendo la unción. ¿Sabe lo que Dios quiso decir el sábado? El aceite mío se comienza a derramar sobre un pueblo que no le tiene miedo a nada, y que se humilla, y que se une, y que me clama a mí, me rinde, lo pleitesía y reconoce mi soberanía a su nombre. Pueblos que tienen fe en Dios vencen. Y Dios es tan grande. Hay gente que me critica porque yo invito a los políticos aquí. Primero, que esto es de ellos. Yo le he cogido prestado la casa, ¿cómo no lo voy a invitar aquí? Cristo comía con toda la gente. Cristo no era un santurrón. Cristo cogió la prostituta aquella, ¿se recuerdan? Que los demás, lo limpio, mira, la tomamos en adulterio. Lo malo es que la ley decía que no podían, tenían que matar al hombre también. ¿No se dan cuenta? El machismo se va hasta allá atrás. Y agarraron a esta mujer en adulterio, pero ¿dónde estaba? Si la agarraron en adulterio, ¿dónde estaba el macho? ¿Dónde estaba el macho? Porque para agarrarla en adulterio tuvieron que agarrarla con un hombre. Y a él no lo trajeron, trajeron a la mujer. Y se la tiraron ahí a Cristo. Mira, ¿qué tú dices? La ley dice que la apedreemos. Y Cristo bajó, escribió, y se fueron yendo uno a uno. Y cuando no quedó nadie, dijo, mujer, levántate, ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. A Dios no le interesa, escúcheme bien, a Dios no le interesa los pecados que hayan cometido los hombres y mujeres que estén en este palacio o estén en las iglesias. Lo que le interesa es que se arrepientan y sean limpios su pecado y que sean nueva vida. El pasado para Dios no vale nada. Lo que vale es la nueva criatura. Cuantos alaban la gloria de Dios y la limpieza de la sangre de Cristo. El que esté aquí limpio de pecado, arroja la primera piedra. ¿Quién es el que nunca ha pecado aquí? Todos hemos pecado. Que no ha pecado con el cuerpo, ha pecado con la lengua. Que no ha pecado con la lengua, ha pecado con los oídos. Que no ha pecado con los oídos, ha pecado con los ojos. Que no ha pecado con los ojos, ha pecado con la mano. Que no ha pecado con la mano, ha pecado con los pies. Que no ha pecado con los pies, ha pecado con el pulmón. Ha pecado con el corazón. Ha pecado 20.000 veces. Y Cristo te perdonó. Perdona a los hombres. Esta gente que está aquí necesitan a Dios. Y aquí se necesita no solo piquetes para protestar. Aquí hay almas, aquí hay hogares destruidos. Aquí hay hombres y mujeres sufridas. Aquí se necesita también la consolación del Espíritu Santo. Y la prueba de eso es que aquí hay personas que están hoy día comenzando a buscar la presencia del Señor. Y la prueba de eso es un Víctor Rodríguez que 4 años atrás le metió una bofetada a un compañero en la cámara, y después que se convirtió fue y lo abrazó y le dijo, perdóname porque yo he conocido al Cristo de la gloria. ¿Cuántos alaban la gloria a Jesús? Den un aplauso al maestro. Ahora, entonces, el milagro del pez. Y cuando Jonás se arrepiente, el pez hace y lo vomita. ¿Y dónde lo vomita? Ese es el milagro. En las playas de Nínive. Si algunos llegan a ver a Jonás cuando salió del pez, no lo dejan predicar en su iglesia. 3 días metido en un pez. Imagínense la peste que tenía encima el profeta. Todo apestoso, a zancú matado a escobazo. Dentro de un pez, ¿qué puede allí? 3 días y 3 noches metido en el ácido, en la basura de ese pez. Y cuando el pez lo vomita, lo tira a las playas de Nínive. ¿Cómo estaría? Todo pelú, todo barbú, la ropa sucia, desgajada. No eran los predicadores de hoy de blower, de make-up. Los nuevos nenes lindos de la predicación televisada, que antes de ir a predicar se tienen que lo hagan, yo no tengo nada de eso, y tienen que arreglarse, good looking. Yo no critico eso, pero le estoy diciendo la diferencia. La diferencia no está en el peinado, la diferencia no está en la ropa, la diferencia no está en la barbita toque de 3 días sin afeitarse. La diferencia está en la unción, la vida que el hombre vive delante de Dios. Y aquí había un tipo todo balú, todo pelú, todo apestoso, y cuando le tocó dar el mensaje,
tembló una nación completa. Si alguno de ustedes ven a Jonás, dicen, pero era el profeta. ¿Y qué pasó? El pueblo salió a la playa a buscarlo. Se paró una multitud y dijo, ¿y sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Se paró en la playa y cuando ellos vieron, ellos adoraban al dios pez, a Dagón. Decían que había venido, el profeta de ellos vendría de la boca de un pez. Dios es tan sabio que Dios trabaja en la mentalidad de la gente. Y cuando el profeta llega, no lo mataron. Lo recibieron como un héroe. Este es el profeta, no lo toque nadie, apestoso como está, no lo toque nadie. La Biblia dice, no toquéis a los ungidos de Jehová. Hay que tener cuidado con lo que está pasando en el pueblo. Ignorantes, necios, fatos, que no saben dónde tiene la nariz, degradando a ministros y mujeres y hombres de Dios. Tenga cuidado, aunque esté peludo y balú, si está mal lo juzga Dios, no lo juzgue usted a los ungidos de Jehová, porque por eso, no por la borrachería ni el paganismo, por eso es que hoy tenemos esta amenaza, porque un pueblo se ha dedicado a destruirse a sí mismo, ha perdido el fervor, ha perdido la profundidad del espíritu, y la sal ya no tiene sabor, y la luz ha ido apagando. Vamos a prender la luz esta día aquí, para que salgamos en victoria de aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Luego, miró y ¿qué vio? La ciudad de Nínive, capital de Asiria. Oye bien claro esto. Oye bien claro esto. Bien claro. Amados hermanos que están escuchando. Pero bien claro. Vio un muro de 90 pies de alto, una muralla que corría 80 a 95 pies de circunferencia alrededor de una ciudad. Arriba era tan grande y tan grande que podían 3 caballos, carrozas de caballo, correr por encima de los muros. Adentro habían 1 millón de habitantes y un gobierno cruel y terrible en las partes interiores. Abrieron las puertas y dice que por varios días comenzó Jonás a caminar por las calles. De aquí a 40 días Nínive será destruido. 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 No predicó nada más. Si algunos lo oyen hoy, dicen que era un profeta mete miedo. La gente que se creen que entiende la Biblia y no entiende nada, le voy a decir un mete miedo, pero no, Jonás no era un mete miedo, esa es la palabra. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y siguió predicando la destrucción. Y oiga bien lo que pasó. La voz corrió por todo Nínive y llegó al palacio del rey. El rey convocó el consejo. El rey llamó a los ancianos. ¿Y sabe lo que pasó? Dijo, este profeta viene de parte de un Dios verdadero. Un rey asesino, un rey adúltero, un rey pagano, un rey corrupto, tuvo más temor que algunos religiosos y dijo, no se puede desobedecer el llamado de este hombre. Y dijo, escriba ahí, escriba, proclamo que se declare ayuno en todo el imperio asirio y en todo Nínive, que ayunen los perros, que ayunen los gatos, que ayunen los caballos, que ayunen los niños, que ayunen las mujeres, que ayunen los hombres. Vamos a humillarnos, vamos a vestirnos hasta de saco y cilicio, vamos a pedirle a ese Dios que predica el profeta que no nos destruya. Y se tiró el pueblo a las calles. ¿Y quién empezó el asunto? El rey. El rey. No lo empezó el sacerdote, lo empezó un político pagano, y se paró y dijo, hay que buscar a Dios. Déjeme decirle a ustedes que el hecho de que uno sea político no quiere decir que no tiene que responderle a Dios. Dios es el que quita y pone reyes. A Dios hay que responderle. A Dios hay que darle cuenta. A Dios hay que darle cuenta de lo que uno haga. Hay que darle cuenta de lo que uno haga con el pueblo. Hay que darle cuenta cómo uno trate la iglesia del Señor. Y los que traten mal la iglesia siempre estarán en la balanza de Dios. Y los que traten bien a su pueblo estarán también en la balanza favorable de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y una vez finalizado el mensaje como tal, el organizador de la actividad, el reverendo Jorge Rasky, cerró la histórica reunión con un clamor final conjuntamente con el pueblo presente, que no se retiró de la actividad ni un minuto hasta que terminó, despidiéndose hasta el año que viene. Y como una sola voz, creer en ti,
decirle a ese huracán, ahora, en el nombre de Jesús, ahora, ocurrido al siguiente día todavía tiene perplejos a los meteorólogos. Desde el mismo lunes 4 de septiembre, el huracán bajó su velocidad de traslación de 13 a 9 millas por hora y de estar varios días en la latitud 16.5 hacia el oeste, comenzó a subir lentamente hasta llegar a 17.5 en la noche de ese mismo día y a 18.5 al siguiente día, cuando se suponía que azotara al país destrozándolo totalmente. Así siguió subiendo hasta alejarse por completo y dejar unos daños mínimos que nadie esperaba. El milagro que se había producido había sido tan evidente que aún los más escépticos tuvieron que reconocer que la mano de Dios se había hecho presente otra vez, pero en esta ocasión como nunca antes. Prueba de ello fue un acto en el Senado días más tarde para agradecer a Dios el habernos librado nuevamente de un desastre de una magnitud tan gigantesca. El Ministerio de Clamor a Dios se siente satisfecho porque Dios intervino una vez más en favor del país en forma tan gloriosa, pero siente una satisfacción aún mayor al comprobar que los que están en eminencia, como nuestros gobernantes, no niegan la existencia de Dios y están dispuestos a reconocer su grandeza públicamente como pocos pueblos lo hacen. Y esa ciertamente es la razón por la cual Puerto Rico recibe bendiciones tan bien como ningún otro país. El Ministerio de Clamor presentó al evangelista internacional Jorge Rasky en Clamor 95.